768. El reino había sido repartido de esta forma tan extraña entre los dos hermanos, quienes ya desde el principio no se llevaron del todo bien. Sobre todo cuando empezó una rebelión en Aquitania y Carlomán pasó de ayudar a su hermano, como estipulaban las leyes. Parecía que iba a haber hostias, pero por suerte en el año 771 murió Carlomán y Carlomagno pudo gobernar en solitario durante casi 50 años. El mejor, sin ningún lugar a dudas. Es el mejor. La familia del fallecido huyó por los Alpes hasta Pavía, capital del reino lombardo, donde fueron acogidos por su rey Desiderio, y este trató que el papa Adriano I nombrara a los hijos del muerto nuevos reyes francos. Curiosamente, una de las hijas del lombardo era la esposa de Carlomagno, Desiderata, y este la repudió, y aquí empezaron las hostilidades a saco entre los dos reinos. Tras cruzar los peligrosos Alpes y casi morir despeñado, Carlitos logró sitiar la ciudad de Pavía, donde se refugiaba Desiderio, y se hizo coronar con la corona de hierro que usaban los reyes lombardos y que luego simbolizaría el poder del Sacro Imperio. Carlomagno tomó el control de media Italia por el año 774, y más chulo que un 8, entró en Roma con toda la peña diciéndole que querían un hijo suyo y cosas así, y se nombró protector de los estados papales y del cristianismo en general. Esta alianza le granjeó prestigio y legitimidad. Ahora, una de sus misiones sería expandir la fe cristiana por el mundo, o al menos por Europa. ¡Aleluya, hermanos! Por aquel tiempo se casó con Hildegarda, con quien tuvo 4 hijos varones y 5 mujeres. Aparte tuvo un montón más con otras tías, concubinas sobre todo. No estaba mal visto en la época. Eso sí, Carlomagno fue un tío muy preocupado por la educación de todos sus vástagos, y también por la suya propia. Tenía gran elocuencia, buen humor y aprendió varios idiomas. Para promocionar la cultura y el arte, fundó la Escuela Palatina con grandes sabios de la época, como su biógrafo Eginardo o Alcuino de York, su principal enlace diplomático con Britania. A él le debemos la Biblia de Alcuino, de gran importancia, pues unificó los diferentes estilos caligráficos de todo el imperio. Su hijo Pipino sería nombrado rey menor de Italia, mientras que el hermano de este, Luis I el Piadoso, lo fue de Aquitania. El hijo mayor, Carlos el Joven, quien defendía las fronteras de los bretones, era el que iba a heredar todo, pero ya veréis que no. Tras esto, su siguiente objetivo fue Sajonia, por las zonas de Renania y Westfalia, donde las tribus de los sajones parecía que tenían ganas de mandanga. Eran muy opuestos a abandonar sus creencias paganas, y Carlomagno se presentó allí y les quemó el Irminsul, un árbol sagrado que adoraban. Se lió pardísima y estuvieron como 30 años dándose de leches de forma muy gore. ¡La caña! ¡Más negra! Durante una de estas campañas llegaron los embajadores musulmanes de Zaragoza y Barcelona a pedir ayuda al Franco contra el emir Abderramán I. Carlomagno fue para Hispania para echarle una mano, pero cuando llegó allí, el tipo este se ve que cambió de opinión y no le dejó entrar en la ciudad. El Franco, cabreado, intentó asediar Zaragoza, pero no pudo y del cabreo arrasó Pamplona y se tuvo que pirar. Pero aquí llega lo jodido, y es que volviendo a casita por un desfiladero, le atacaron los vascones por la retaguardia en la mítica batalla de Roncesvalles, en la cual murió su famoso general Roldán. De este hecho saldría una de las más famosas epopeyas francesas del medievo, el Cantar de Roldán. Este fracaso fue aprovechado por los sajones de Viduquindo y por el duque de Benevento para empezar a comerle territorio. Y es que durante la batalla de Suntel del 782, el ejército carolingio fue rodeado por los sajones y aniquilado prácticamente por completo. Carlomagno, hasta los huevos, se presentó allí y tras varias batallas decapitó a mogollón de cabecillas rebeldes en la llamada masacre de Verden. Christopher Lee sale en un videoclip haciendo de Carlomagno y hablando de esta movida. Abajo os dejo el enlace. La guerra continuó por 2 años más, destacando el asalto de Wittekinsberg, pero al final Viduquindo acabó rindiéndose e incluso bautizándose. A partir de ahí, los demás sajones irían haciendo lo mismo, sobre todo cuando se creó el obispado de Bremen, ciudad que se convirtió en el centro de la cristianización de Europa del Norte. Las siguientes campañas serían dirigidas contra los bretones de Armórica, contra los lombardos del ducado de Benevento y también contra los bávaros. Bavaria llevaba un tiempo siendo un reino vasallo de los francos, y allí mandaba una dinastía de duques llamada Agilolfinga. Tasilón III se ve que ya estaba harto de depender de los francos, así que traicionó a Carlomagno y este le dio de leches. El bávaro acabó en prisión de por vida. Es importante mencionar que toda la base de lo que de alguna forma va a lograr Carlomagno, como habrás notado, es a través de conquistas, ¿no? A través de someter, pues, a los diferentes reinos alrededor del reino franco y lograr expandirse, pues, por todo el centro de Europa. Es por eso que cuando es nombrado emperador,
va a ser denominado como el padre de Europa. Va a preocuparse por la economía, va a preocuparse por la educación. No era propiamente un líder tirano, si bien es cierto era conquistador, luego se preocupaba por los territorios que había pues no conquistado. La población lo quería, quienes no lo querían eran los líderes de estos lugares, pues no, porque les había quitado pues su reino, les había quitado su autoridad. Es por eso que estaban en constante rebelión, pues no. Y no era que propiamente estos reyes, digamos, depuestos, se apoyaran en su población, sino que contrataban mercenarios para poder formar ejércitos y así recuperar su autoridad, ¿no? Cosa que era bien complicado porque Carlomagno era, pues, muy querido y tenía mucha lealtad de la gente, y todo esto se va a venir abajo con su muerte, lamentablemente, pues, ¿no? Ok, entonces, vamos a continuar aquí. El Imperio Carolingio, que propiamente no se llama así por Carlomagno, se llama así por Carlos Martel, por su abuelo, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar. Dice acá, el Imperio Carolingio es un término historiográfico que se ha utilizado para referirse al reino de los francos en el periodo de la dinastía carolingia, ¿ok? Su ubicación geográfica hacia el año 768 implica, como puedes notar, todo el centro de Europa, pues, ¿no? De los futuros países denominados Italia, Francia, Alemania, ¿ok? De donde van a nacer. Todo este concepto de control de Carlomagno será importante gracias a su autoridad, al respeto que infundía, y obviamente, pues, ¿no?, a su capacidad de gobierno, pues, a su capacidad de conquistas, ¿no? Siempre los tenía sometidos, era un personaje muy carismático, algo que vamos a ver en las capitulares ahora, y que de alguna forma se ejercía, pues, ¿no?, de manera constante. Carlomagno se preocupaba mucho por su reino, ¿no? Y esto es algo que, pues, toda Europa recuerda, ¿no? Y a la fecha sigue siendo recordado como uno de los mejores reyes de la historia, emperadores de la historia. Continuamos aquí. Muy bien. Antecedentes, el reino franco. Clodoveo será el primer rey que va, digamos, a unificar a los bárbaros francos, ¿ok? Y va a fundar el primer reino franco, ¿no? Y va a empezar con él la dinastía merovingia, dado que el abuelo de Clodoveo, ¿no?, era, pues, ¿no?, el rey Meroveo, su abuelo era Meroveo, ¿no?, uno de los primeros en establecerse en estas zonas, ¿no? ¿Ok? Entonces, la dinastía merovingia va a dar como resultado a algo denominado los reyes holgazanes. Con el tiempo, ¿ok?, con el tiempo, los reyes francos van a tener un déficit de control. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera no generaban más beneficios. Se habían acostumbrado tanto a estar tranquilos que ya no querían, pues, digamos, ejercer su labor de reyes. No tomaban decisiones políticas, ni económicas, ni nada por el estilo. Pero ¿quiénes tomaron este control? Algo llamado los mayordomos, ¿ok? Y aquí aparece el abuelo, pues, de Carlomagno, el denominado Carlos Martel. Carlos Martel, su nombre, pues, su apellido significa martillo. Fue un personaje que defendió las fronteras de Francia, ¿no? Y asimismo también tomaba decisiones en favor de la población, ¿ok? Poco a poco comenzó a ganar terreno y en algún momento la población franca comenzó a tomarle más cariño al mayordomo que al propio rey. Y esto era peligroso definitivamente, pero no, porque implicaba una supresión de poder. Ahora, bajo este concepto, vamos a ver cómo poco a poco los mayordomos comienzan a ganar terreno. Y uno de los principales logros que van a tener, o que va a tener Carlos Martel, es vencer a los musulmanes en la batalla de Portugal, ¿ok? Entonces, bajo ese concepto, Sebastián, pero ni siquiera eran tiranos, ¿ya? El rey, mira, Thierry IV y Childerico III ni siquiera gobernaban, ni siquiera se molestaban en dar leyes o firmar documentos, ni nada, pues, o sea, no se molestaban en revisar nada, ¿ok? Por eso se les llama los reyes holgazanes. Entonces, por esa razón, como los mayordomos comenzaron a tomar protagonismo, ya la población reconocía más a los mayordomos que a los propios reyes. Entonces, ya la gente comenzó a tener. Entonces, su hijo, ¿no?, el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, ya se le llama así porque gobernó poco, ¿ok? No es ningún tipo de alusión. Pipino el Breve gobernó poco, pero va a derrocar a Childerico III. No, a Childerico III debe ser uno de los peores reyes de la historia, tanto por gobierno como por nombre, ¿no? Es un nombre más raro. Pero esto va a implicar que de alguna forma Pipino el Breve logre tener además una alianza con la Iglesia cristiana, con el Papa Esteban III. Esto va a permitir
que Pipino el Breve ascienda a rey nombrado por el Papa Esteban II, ¿ok? Y así formar la dinastía carolingia. La dinastía carolingia en honor a su padre, Carlos, Carolingio Carlos Martel, ¿ok? Y que luego obviamente continuará su hijo Carlomagno, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos antecedentes son importantísimos. Ahora, ¿por qué Pipino el Breve pasará a la historia? Primero, bueno, por haber derrocado a los reyes holgazanes y hacerse del poder, y lo segundo, por tener un pacto, porque Pipino el Breve le cede los territorios, ¿ok?, a los estados pontificios, a Vaticano. El país que existe hoy día de Vaticano es gracias a Pipino el Breve, ¿ok? Y desde aquí va a mantener la protección de Francia sobre, ¿no? Se va a dar la protección de Francia sobre los estados pontificios, sobre el Vaticano, y que va a durar hasta el año 1870, con la derrota de Francia frente a Prusia. Se va a terminar este control, pues, ¿no? O digamos esta protección. Pero fíjate que va a durar más de 1000 años esta protección, ¿ok? Y pues con todo este tiempo, definitivamente la iglesia medieval va a lograr gran poder, pues, ¿no?, en toda Europa, ¿ok? Vamos a ver otro pequeño video de Carlomagno. Hacia el 790, Carlomagno creó una nueva capital desde la que gobernarlos a todos, Aquisgrán, o Aachen en alemán, o Aix-la-Chapelle en francés, situada justo en la frontera entre Alemania, Bélgica y Países Bajos, la cual sería la Roma de la Nueva Edad, aunque eso sí, se quedó un poco como la Constantinopla de AliExpress. El palacio constaba de una enorme sala de audiencias, o aula regia, con una torre donde se custodiaba el tesoro y un recinto que servía de alojamiento del monarca. Al lado se encontraba la capilla palatina de forma octogonal y de estilo romano-bizantino. La construcción estaba rodeada por bellos jardines y también por una especie de spa de aguas termales, que debía ser lo típico de la zona. A Carlomagno le encantaba echarse unos largos en esas piscinas, solo o con sus amigotes, que al parecer odiaba estar solo. Aparte de esta, también restauró la Catedral de Saint-Denis en París y levantó cientos de palacios e iglesias más. Desde aquí empezó a organizar el reino franco-carolingio, pero no penséis que la administración era la hostia. Al parecer era todo muy rudimentario y confuso. El rey era la máxima autoridad y el cargo de mayordomo desapareció, obviamente. Carlomagno no era gilipollas. La Domus Regia, o el entorno del monarca, estaba compuesto por el conde palatino, que presidía el tribunal real, el camerarius, quien custodiaba el tesoro, el chambelán, que se ocupaba de todo lo relacionado con el servicio personal del emperador, el archicapellán, que era el jefe de los servicios religiosos del palacio, y el canciller, encargado de escribir, dictar y llevar el papeleo del reino, siempre en latín. 2 veces al año, primavera y otoño, se redactaban las capitulares tras sendos cónclaves y a partir de ello se gestionaba el reino. El vasto territorio franco pertenecía al rey y estaba dividido en condados. En esa época había unos 600, cada uno gobernado por un conde que gestionaba el lugar. Varios condados juntos podían estar administrados por un gobernador, como un duque. Y finalmente estaban las marcas, regiones fronterizas de defensa complicada, por lo que tenían alta presencia militar y estaban gobernadas por un marqués. Una figura importante de la época fue el de los Missi Dominici, o Missi Dominici, que era básicamente un laico y un clérigo que hacían llegar la voluntad del soberano a las provincias y se fijaban en si se cumplía la voluntad del rey. Eran los ojos del monarca, como inspectores. ¡Seguridad! Las relaciones entre el rey y esta nobleza eran de vasallaje a través de la encomendación o comendatio. Los nobles juraban fidelidad al soberano y gobernaban en su nombre los territorios asignados de forma no hereditaria, aunque en la práctica las cosas eran muy diferentes. A su vez, los nobles establecían con la gente sobre la que gobernaban un pacto de descendencia mutuo. Les daban tierras para que las trabajaran y les darían una parte, el diezmo, y ellos se encargaban del mantenimiento y de protegerles de posibles peligros. Pero sin esclavitud, todo era una relación entre hombres libres. Para los pagos se creó una nueva moneda, la libra carolingia de plata, aparte del denario. No existía un ejército permanente, y eran los mismos condes quienes hacían llamamiento a las armas entre los pobladores de su territorio. Lo que más destacaba era la infantería, pero con Carlomagno se fue empezando a potenciar la caballería. Lo que no hizo fue desarrollar una buena flota, y eso fue un error, pues los vikingos estaban a punto de llegar. En fin, que poco a poco todo esto iría dando lugar al sistema feudal. El feudalismo propiamente va a estar
netamente basado en lo que es el sistema económico de Carlomagno, el sistema económico que Carlomagno va a comenzar a imponer, pero que propiamente Carlomagno no lo va a llegar a sobrevivir, pues, ¿no? Porque va a fallecer antes de su establecimiento. Sin embargo, todo el concepto feudal que ahora también vamos a ver está compuesto de lo que de alguna manera pues Carlomagno instituyó, ¿no? Entonces, bajo esta idea, claro, la idea del vasallaje, los compromisos, pues, no vamos a detallar todo ello, no se preocupen. Entonces, la sociedad feudal, como la puedes ver, observar aquí, pues está plenamente identificada con el gobierno que Carlomagno va a ejercer, pues, ¿no? Y esto para poder tener una mejor administración de lo que venía ocurriendo en el país. Su imperio va a ser vasto, tener todo el centro de Europa no era fácil de controlar y necesitaba obviamente instancias que pudieran manejar ello. He ahí la razón que él pues divide el territorio en diferentes tipos de provincias o territorios, pues, ¿no? Muy bien, tenemos esta organización social encabezada por el emperador, que pues él otorgaba fidelidad, pues, ¿no? Y control sobre diferentes tipos de personas. Tenemos al Missi Dominici o Missi Dominici, personaje que era literalmente, pues, ¿no? Los oídos y los ojos del emperador, ¿no? Que se paseaban por toda la zona, por todo el país, esperando que las capitulares o las leyes que Carlomagno dictaba, pues, se cumplieran de manera, pues, ¿no? De manera efectiva. Luego tenemos en un primer plano a la nobleza y a los obispos, y en otro plano a los vasallos. Ojo, este orden, obispos, nobles y vasallos, se va a mantener por cientos de años, ¿ok? Es lo que se denomina los tres estamentos, ¿no? Como bien recordarás, que es un tema que también vamos a ver más adelante, en la Revolución Francesa se convocan a los estados generales con la finalidad de poder arreglar un tema. ¿Y quiénes se presentan? Primer estado, los obispos; segundo estado, los nobles; y el tercer estado, el pueblo, justo los que están nombrados aquí. Ya desde la época de Carlomagno se había establecido esta diferencia, ¿ok? Y que en algún momento los nobles, ya más adelante, y esto lo vamos a ver más adelante en un documento, ¿no? En la capitular de Quercy, cómo los nobles ejercen una labor de control debido al título que tienen, y con el tiempo van a sentir que gracias a ese título merecen todo, pues, ¿no? Y van a comenzar los abusos y la explotación, que con el tiempo no serán tolerados, pues, ¿no? Y fíjate que por debajo de los vasallos había siervos, ¿no? También había esclavos, ¿eh? Y personas libres. Ojo, los siervos no estaban atados a la tierra, ¿ya? Tenían un compromiso, sí, pero no estaban atados a la tierra como lo eran los esclavos, ¿no? Que eran comprados y obviamente había una comisión. Ahora, los esclavos para esta etapa eran mucho menos que en la época, pues, ¿no? De Roma, Grecia, ¿no? Eran mucho menos, ¿ok? Era un personaje muy menor. Había que ser muy rico o tener un cargo político muy importante para poder tener un esclavo. Pero todavía existían, ¿ok? Y trabajaban la tierra o eran siervos en casas, eran servidumbre, perdón. Y los siervos eran personas libres que ejercían una labor de compromiso con el vasallo, con el señor feudal, ¿ok? Y que podían irse en cuanto cumplieran con su compromiso. Ya, el problema está en que no había dónde ir. Entonces ellos, acostumbrados a trabajar en el mismo lugar siempre, perdón, no encontraban otro lugar de donde ir. Y ahí la razón de que se mantuvieran, pues, ¿no? En estos lugares por mucho tiempo. Y ahí la razón de que se sostenga este sistema, obviamente por varios siglos, pues, ¿no? Muy bien, vamos a continuar acá. Economía, dice aquí. Predominó un modo de producción feudal, el cual se basaba en la explotación de los campesinos en calidad de servidumbre por la clase dominante, conformada por los grandes terratenientes que usufructuaban la riqueza y los cargos principales del Estado. Por otro lado, el clero se dedicaba a controlar a la población mediante la ideología cristiana, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la religión cumple un papel, pues, ¿no? De mediador entre el gobierno y la iglesia, y es aquí donde comienza la victimización, ¿no? Ustedes sufren porque Dios lo ha querido así, y el sufrimiento los acerca al Señor. Entonces la gente comienza a creer este concepto de que mientras más sufre, tiene más derecho a ganarse el cielo, y pues no importa lo terrenal, no importa lo banal, ¿no? Entonces, ¿ok? Amén, hermanos, ¿no? Entonces aquí es donde de alguna forma las condiciones comienzan digamos, a asociarse entre, ¿ok? Entre lo que es la iglesia y entre lo que es el gobierno, pues, ¿no? ¿Okay? El mismo clero que se había cobijado con los romanos
¿no? Los romanos, para defenderse de las invasiones de los lombardos, se convirtió en un grupo de poder junto a los francos, que eran bárbaros en este momento, ¿no? En la época del rey Meroveo. Y adquirió extensas tierras, los estados pontificios, donde asumieron las costumbres feudales. En los estados pontificios, alrededor de Vaticano, se ejercía el feudalismo, ¿no? En donde pues se aprovechaban de la voluntad de las personas, ¿no? Ejercían una labor bastante, digamos, exhaustiva sobre la gente, ¿no? Entonces, todo este sistema, si bien es cierto, es netamente feudal, obviamente hay un compromiso en el cual, pues, los sacerdotes ya no, digamos, no ejercían una labor de vocación, sino de interés. Ojo, también, aquí es importante señalar algo. En la Edad Media, la iglesia comenzó a recibir personas que no propiamente tenían vocación. Ojo, según el concepto o la ley del mayorazgo, ¿ya? El hijo mayor, ya, si tú eres hijo mayor, varón, ya, perdonen la aclaración, pero es así, el hijo mayor varón hereda todo, títulos, tierras, ganado, todo. Si eres hija mayor, te corresponde casarte con el hijo mayor de otra familia. Ese es tu beneficio por ser hija mayor, ¿ok? Si eres hijo segundo, o sea, eres el segundo hermano de una familia, ¿ya? Te toca ser sacerdote. Y si eres segunda hija, te toca ser monja, ¿ok? O sea, no es que tú quisieras escoger, no, papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser tatuador, no, o sea, no, pero quiero ser mecánico, quiero ser youtuber, no, o sea, tú no decides, ¿ya? ¿Ok? Va el hecho de que el poder entrar a la iglesia, sí, señorita Alessandra, esta época es muy misoginia, o sea, no hay un concepto en el cual la mujer decida, la Edad Media es netamente, pues, machista, ¿no? Okay, y se va a ejercer por mucho tiempo y la iglesia es quien lo va a, digamos, lo va a condicionar, porque es algo que no sucede, por ejemplo, en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, ¿ok? La iglesia católica establece la diferencia entre hombres y mujeres, sí, es un tema muy, muy, muy criticado, muy polémico también, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tú eras segundo varón, o sea, el segundo hermano de una familia, el segundo hijo, perdón, de una familia, te tocaba ser sacerdote, te gustara o no, ¿ya? Es por eso que muchos jóvenes que entran al seminario, ¿ya? No entran con un concepto de vocación, entran con un concepto de control, pues, de conveniencia, de interés, ¿no? Es por eso que hacen negocios, es por eso que la iglesia se vuelve muy superficial, se corrompe de una manera atroz, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está dirigiendo no es alguien realmente, pues, ¿no? Que quiera ayudar a la población, que piense en el hermano, que piense en el prójimo, ni nada por el estilo, ¿ok? Piensa en su bolsillo, en crecer, nada más, pues, ¿no? En crecer económicamente, ¿no? Es por eso que se corrompe, porque entra mucha gente sin vocación. Obviamente eso está muy mal. Eso se corrige en el Concilio de Trento, ¿ok? Después en la Contrarreforma. Ahí se corrige donde ya se establece que para ser por sacerdote tienes que pasar por 10 años de estudios. Ah, ya la gente ya no quiere, pues, ¿no? ¿Qué, 10 años? Ay, no, a lo mejor no, pues, o sea, entonces aquí sí entra o se queda en la iglesia quien quiere quedarse, pues, ¿no? Que lamentablemente, pues también hay casos de corrupción, pues sí, son aislados, pero los hay, pues, ¿no? Pero yo he conocido sacerdotes muy buenos, que siempre son muy dedicados, ¿no? Si no quería ir a la iglesia, le quedaba otra cosa que huir, ¿ok? Entonces era muy estricto. Es por esa razón que en las cruzadas, ya esto es algo que también es importante, en las cruzadas, mucha gente que eran, porque si tú eras tercer, cuarto, quinto hermano, ya de repente tus padres eran muy entusiastas y querían tener muchos hijos, literalmente al tercer y cuarto, quinto hermano o los que seguían no les correspondía nada, nada no les correspondía, ¿ok? Ellos no tenían derecho a nada, así mataban, pues así el hermano mayor muriera, las tierras volvían al padre o volvían al señor feudal, o sea, no era al hermano menor, al tercero, cuarto, quinto hermano, o sea, no le tocaba nada. Es por eso que cuando se da la primera cruzada era una oportunidad para lograr algo. Y segundos, terceros, cuartos hermanos se encaminan en la cruzada para lograr algo, pues, ¿no? Para obtener tierras, dinero, para alguna conquista. O de repente, más allá, ya por Austria, pues, ¿no? O por Birmania, lograrían tener algún territorio, pues, ¿no? Algún terreno, algo donde pudieran quedarse. Es por eso que cuando se convoca la primera cruzada, ¿no? El Papa en Claremont dice, pues, no todo aquel que se sienta en condición de ir y poder recuperar Jerusalén, cosa que no es cierto, porque eso no era la misión, vaya y camine, y todo el mundo se encamina, esta es la oportunidad, vámonos, ¿no? Entonces, todo el mundo que no tenía derecho a nada, comienza a irse, pues.
¿ok? Fíjate cómo es el contexto, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, ¿cuánto cristiano, católico quiere ir a Jerusalén? No es cierto, pues había mucha gente que no tenía nada y era la oportunidad de obtener un territorio, era la oportunidad de tener riquezas, era la oportunidad de saquear pueblos en el nombre de Dios, ¿ok? De obtener riquezas, de obtener algo, cosa que no tenían pues en sus tierras, por las leyes. Y es por eso que o morir en el intento, exacto, o sea, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Morir en la pobreza, en el olvido, o por lo menos morir intentando ser rico, tener un territorio? Pues nos vamos, pues, ¿no? Ok, ¿qué esperamos, no? No, el papá de 5 hijos, chicos, ustedes no vayan, chicos, o chicos no están, o sea, no, ya se habían ido, ya no era, pues, porque el hijo mayor nomás se queda con todo, el segundo ya está encaminado, ¿no? Ya estaba encaminado, y el tercero, pues, el tercero en adelante ya no tenía sentido, entonces, mejor me voy, pues, exacto. Vamos a ver, pues, ¿no? Mujeres también, ¿ok? Si tú eras tercera, cuarta hermana, quizá lo mejor que te podía pasar era que otro, digamos, el hermano mayor de otra familia te escogiese como esposa, porque le correspondía a la mayor casarse con el hijo mayor de otra casa. Pero si la mayor, digamos, lo menospreciaba o no quería, ¿ok? Como consuelo, ¿no? Mira, fíjate, como consuelo, así dicen los libros, podías escoger entre la segunda y la tercera, pues, ¿no? Cosa que estaban entusiasmadas porque literalmente no les correspondía nada, y ser escogida en vez de la primera, pues era una maravilla, ¿no? Pero la primera sí se iba asignada, o sea, ¿a qué se refiere? Cuando la mayor se casaba, ¿ya? Le daban un dote al mayor, al hijo de la otra casa, ¿no? Al futuro esposo. Pero si la menor, la segunda o la tercera se casaba, ahí no le daban nada al hijo, pues, ¿no? Al otro, por no haber sido una, digamos, un buen prospecto, ¿no? Para la hija mayor, ¿no? Sí, es un tema muy cuestionado, sí, por eso ocurren tantos accidentes, entre comillas, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo este sistema de trabajo pues, del mayorazgo va a implicar el hecho de que pues, mucha gente entre digamos, a la iglesia sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Sin ningún tipo de vocación real, pues, ¿no? ¿Okay? Van a haber, pues, obviamente, sacerdotes que van a incurrir en un montón de fallas, pues, ¿no? De corrupción, de todo tipo, pues, ¿no? Personales, sociales, sexuales, etcétera, ¿no? Incluso hay un papa que tiene un nombre fatal, o sea, ¿no? Alfonso IX, tú has escuchado que los papas tienen títulos, ¿no? El guerrero, el conquistador, pues, ¿no? Este papa, Alfonso IX, es el fornicador, entonces mira el título que tenía, entonces, a ese punto, ¿no? Entonces, fíjate, porque este papa iba a los conventos de las monjas a comprobar su virtud. O sea, miren el concepto tan tergiversado que tienen, ¿no? Entonces, pero iba por esa razón. Entonces, no es algo que, pues, no está bien visto definitivamente, pues, ¿no? ¿Ok? Pero va a pasar a la historia con ese título, ¿no? ¿No? Entonces, va a morir en guerra, lo peor, ¿no? Lo van a matar en guerra. Entonces, estas situaciones se dan justamente por leyes que no se piensan de una manera adecuada, ¿no? Se están pensando solo de forma económica sin tener ningún tipo de ética, ¿no? Y es por eso que se corrompe todo al final. Es por eso, vuelvo a repetir, que en Concilio de Trento, en Contrarreforma, ¿ok? Se va a corregir esto. Entonces, ¿no? Van a darle ya más años de estudio, van a ver, pues, ¿no? Su fortaleza vocacional y etcétera, ¿no? Porque ya la iglesia católica al menos, estaba altamente corrompida, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, volviendo un poco al tema, vamos a ver, pues, que el control político de la iglesia católica, o de la iglesia cristiana en este momento, va a estar de la mano con el gobierno de Carlomagno, ¿no? Y Carlomagno, al hacerse aliado, al cederle territorios, también le va a ceder protección. Y esto justamente va a ayudar a que de alguna forma vayan, pues, ¿no? Vayan bien en el tema de expandir el territorio, pues, del imperio carolingio, pues, ¿no? Muy bien. Carlomagno, emperador de Europa. Vamos a ver. Ahí. Ajá. A ver, los términos que utiliza el narrador son propios de España. Ok, por favor, así que no lo tomen tan personal. Mientras Carlomagno dejaba bonita a Aquisgrán, su hijo Pipino se puso a luchar contra un poderoso enemigo, el caganato de los ávaros. Por el nombre parece que se cagaban de miedo, pero no, se cagaban en ti y en tus muertos.
Estas gentes eran unas tribus provenientes de las estepas kazajas o de por ahí, que se habían asentado por el Danubio para dedicarse al pillaje y a matar a todo bicho viviente. Su cuartel general era una fortaleza en forma de anillo conocida como Ring. Tras su conquista en el año 796, los francos lograron un botín de la hostia gigantesco de todo lo que habían saqueado los cabrones estos. El otro hijo, Luis, se dedicó a tomar el noreste de Hispania y conquistó primero Gerona y también en el año 801 la ciudad de Barcelona. Gracias a esta conquista, los francos consolidaron el llamado Limes Hispanicus, o Marca Hispánica, o Gotia, y la Marca de Navarra, que servirían de frontera contra los musulmanes. En el 799 ocurrió un hecho insólito en Roma. El Papa León III fue arrestado por los nobles romanos, pero logró escapar y llegar hasta Paderborn para reunirse con Carlomagno. Este fue a Roma a poner orden y tras una asamblea logró reinstaurar a León como papa. Mira si es buena persona. El día 25 de diciembre del año 800, durante la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro del Vaticano, Carlomagno fue coronado por este León III como emperador de los romanos y principal gobernante de Occidente, de ahí que se le suele llamar el padre de Europa. Para ellos, el cristianismo de Roma era el verdadero heredero del Imperio Romano, no como esos del este, los bizantinos, cuyos dogmas tenían algunas diferencias y encima gobernaba Irene, una mujer, habráse visto. Allí el nuevo emperador era aclamado primero por el pueblo y luego ratificado por el patriarca. Y aquí se hizo al revés. Carlomagno tuvo que postrarse ante el Papa, algo humillante en cierta medida, como si tuviera que responder ante él. Esta extraña relación daría lugar a futuros conflictos. A ver, esto es importante porque desde tiempos inmemorables, desde la época de Carlomagno, los papas nombraban emperadores, ¿ok? Algo que va a romperse con Napoleón. Napoleón, recordaremos, le quita la corona al Papa para ponérsela él mismo, y esto era una forma de decir que no dependía de la iglesia para gobernar, ¿ok? Entonces, y luego nombra a Josefina, él mismo nombra a Josefina como su emperatriz, ¿no? Entonces, aquí se rompe esta línea, pero durante siglos, el Papa va a nombrar emperadores, y esta razón, y esto pues, digamos, suponía una dependencia o una alianza, pues, ¿no? Digamos, sometida, sí, ¿no? El macho, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, vamos a ver, pues, ¿no? Que los reyes se sometían al poder de la iglesia, pues, ¿no? Y esto también era una ventaja porque, pues, nombraba o, digamos, bautizaba a los conquistados bajo el concepto cristiano, y así se iba expandiendo por todo el centro de Europa, pues, ¿no? Los objetivos del imperio de Carlomagno van a ser 5. Primero, restablecer el imperio romano de Occidente. Él buscaba tener un nuevo imperio romano. Luego, obviamente, de la mano con la iglesia, con la religión, perdón, va a extender el cristianismo, defender los intereses de la iglesia. Obviamente estamos hablando de los mandamientos de la iglesia, ¿no? De las costumbres de Jesucristo, la Virgen María, los rezos, las imágenes, etc. Detener a los árabes por el lado de España y por los bizantinos por el lado de Oriente, ¿no? De sus avances, ¿no? Y poder lograr conquistarlos. Carlomagno tuvo conflicto con los musulmanes durante todo su gobierno, pues, ¿no? Y por último, centralizar el poder político. Recordaremos que los diferentes reinos, ¿ok?, generaban mucho caos político en el centro de Europa. Entonces, al conquistarlos, iba centralizando el poder. Y como bien has escuchado en un video anterior, pues eliminó el cargo de mayorazgo, ¿no? Porque su abuelo fue mayordomo, perdón, eliminó el cargo de mayordomo, pues, ¿no? Su abuelo fue mayordomo y se hizo del poder, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Eliminamos al mayordomo porque no me vaya a traicionar, pues, ¿no? Entonces, él mismo se hacía cargo de lo que implicaba, pues, ¿no? Las leyes o las formas de gobierno del imperio, pues, ¿no? Entonces, las ciudades albergaban escasa población, eran pequeñas en realidad, ¿no? 50 a 100.000 habitantes. Debido a la restricción económica y al retorno de la vida rural que imponía el feudalismo. Sin embargo, el imperio implica centralismo y administración compleja. La aristocracia dirigía los asuntos del poder y de ellos salían los cancilleres y los missi dominici, ¿no? Los inspectores reales. Los missi dominici, ya lo mencionamos, eran, pues, ¿no?, los personajes que eran los oídos y los ojos del rey, pues, ¿no? O del emperador en este caso ya. Carlomagno ejerció una monarquía feudal apoyado por una nobleza terrateniente. Buscaba controlar la autonomía de los feudales en provincias. Y esto es importante porque Carlomagno buscaba administrarlo de la mejor manera. Ya habíamos hablado, pues, ¿no?, que lo había dividido en diferentes tipos de territorios. Ahora lo vamos a ver.
también, y que de alguna forma esto favorecía a su organización. Ojo, al tener personas al cargo, leales, ¿ok? No que respetaran la autoridad de Carlomagno, era importante para poder manejar bien todo su territorio, pues, ¿no? Los sectores populares, campesinos y pastores perdían sus tierras y debían aceptar las órdenes de los nobles, luchar, tributar, etc. Carlomagno intentó estabilizar la moneda, pero sin conseguir que la emisión fuera monopolio real para evitar las devaluaciones, así que sustituyó el trueque por el sistema monetario. Fíjate, aquí Carlomagno lo que hace es engrandecer su economía, no tanto por sus riquezas, sino para el país, porque logró grandes proyectos, plazas, ¿no? Centros de acopio, etcétera, para poder mejorar la economía y el tránsito económico del país. Carlomagno va a ser un muy buen administrador, y bajo ese concepto también era una persona muy querida, porque tenía mucho carisma, tenía presencia, era respetado, etcétera. O sea, Carlomagno va a ser de los pocos emperadores que va a tener este tipo, ¿no? De perfil, ¿no? Que pues propiamente va a ser autoritario, pero va a caer bien. No es una cosa bastante conflictuada, pero va a hacerlo en favor de la población, porque la población veía resultados, ¿ok? Y como veía resultados, entonces, bueno, pues Carlomagno es duro, pero hace bien su trabajo. Entonces de eso se trata, ¿no? De que de alguna forma se ejerza de manera adecuada. Organización política. Vamos a ver aquí. El imperio de Carlomagno era regido por leyes capitulares, según diferentes regiones, o diferentes según la región, porque estaba dividido en provincias con cierta autonomía. A ver. No, los francos ocuparon la zona norte del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente es el Imperio Bizantino. Los francos ocuparon la zona norte, que poco a poco se van a ir expandiendo. A ver, de nada, Andrea. Está muy bien, así, por favor, si tienen alguna duda a lo largo de la explicación, háganla, ¿sí? Pregunten, por favor, para poder resolverlo en el instante. Muy bien, entonces, los capitulares eran leyes que Carlomagno daba 2 veces al año, con la finalidad de poder darle estabilidad a la población. Él escuchaba las quejas, las sugerencias, ¿no? De la población que venía, y que pues obviamente Carlomagno atendía, pues, ¿no? Con mucha sencillez, ¿no? Con mucha cordura, con mucha equidad. Ahora, había de todo, desde normas que pues reglamentaban la propiedad privada o establecían, pues, ¿no? Los impuestos de comercio, ¿no? En algunos lugares, como hasta el de cómo pelar un pollo, ¿ok? O sea, porque Carlomagno escuchaba a todo el mundo, ¿ok? Esto es una anécdota que está, pues, ¿no? Redactada en los libros que hablan del Imperio Carolingio, donde dice que todo el mundo venía a buscar a Carlomagno, al punto de que ya el séquito, o sea, ¿no? Los seguidores de Carlomagno, su personal, ya no le permitían el ingreso a la gente, porque era demasiado, era mucho. Entonces, Carlomagno, cuando se enteró que pues, su propia gente, su propio séquito le estaba prohibiendo el ingreso a la población, colocó una campana grande en la puerta de Aquitania, ¿no? Para que pues todo aquel que quisiera venir a hablar con él, tocara la campana afuera y así pues, ¿no? Carlomagno se enterara de que alguien pues estaba viniendo a buscarlo, ¿ok? Entonces, aquí Carlomagno, una señora en horas de la noche, va a buscarlo. Entonces Carlomagno levantó a su séquito, se paró, pues salió a ver quién era una señora pues, ¿no? Ya mayor, y esta señora pues logró una audiencia con Carlomagno la atendió muy bien, fue muy generoso con ella, y esta señora explicó que estaba muy molesta por la forma en la que su nuera pelaba el pollo. O sea, entonces, y Carlomagno le preguntó cómo era que tenía que hacerlo, y la señora le explicó, ¿no? Cómo era que tenías que matar el pollo, cortarle el cuello, pues voltearlo de cabeza, ponerle agua caliente, etc. Entonces, Carlomagno dictaminó una ley, ¿ok? En donde pues se daban las características de cómo pelar un pollo, ¿no? Las indicaciones de cómo pelar un pollo, ¿no? Entonces fue ley. Tú tenías que pelar el pollo ahora de esta manera, ¿no? Y era un capitular de Carlomagno el hecho de saber pelar, de cómo pelar un pollo, ¿no? Entonces, están los capitulares de Carlomagno, pues, ¿no? Había leyes y leyes, pues, ¿no? Entonces, Carlomagno va a ser, por esta razón, pues, ¿no? Uno de los mejores emperadores considerados en la historia como, pues, uno de los mejores o más nobles o más carismáticos, ¿no? Por estas razones, ¿no? ¿Ok? Entonces, también dentro de sus muy buenas decisiones va a ser la división de territorio, pues, ¿no? Entonces, estaba dividido en provincias con cierta autonomía. La primera, los condados.
eran provincias interiores bajo la responsabilidad de un conde. Préstame atención aquí, un conde. Tenemos luego las marcas, eran provincias en las fronteras, ¿no? Como las marcas, como las que están acá, pues, ¿no? En España, en las zonas del Medio Oriente también, en las zonas y en las zonas de Italia. ¿Ok? Siempre en las fronteras para defender los territorios, ¿no? ¿Ok? Y bajo la responsabilidad de un marqués. Y por último tenemos los ducados, que era la unión de varios condados, ¿no? Ya como distintos departamentos, que estaban a cargo de un duque. Conde, marqués, duque. Son los títulos nobiliarios que van a existir hasta ahora. ¿Ok? Los títulos nobiliarios que se dan en esta etapa son los que se van a mantener hasta ahora. Y no porque Carlomagno lo dirige, sino porque más adelante sus hijos van a literalmente cometer el error de darle el poder a los señores nobles, ¿no? A los señores feudales, ¿no? Volviéndolos nobles de forma permanente, ¿no? Pero aquí surgen, ¿ok? El título de conde, de marqués y duque, los títulos nobiliarios que van a ser utilizados más adelante para poder mantenerse en el poder muchos personajes de Francia, de Alemania, pues, ¿no? Ese es el tema, pues, Andrea, que más adelante sus hijos van a heredar el título. Entonces sus hijos literalmente, toda su descendencia no va a hacer absolutamente nada, porque ya tenían las tierras establecidas y ganaban dinero sin hacer absolutamente nada. Y con el tiempo van a sentir que eso es lo que se merece, sin hacer nada, abusando del pueblo, quitándoles, pues, ¿no? Por impuestos un montón de cosas, obligándolos, pues, ¿no? A hacer trabajos forzados, etc. Y esto va a encontrar su tope en la Revolución Francesa. Muy bien, dice aquí, los condados y las marcas estuvieron sometidos al control por una parte de los Missi Dominici, los cuales fiscalizaban a nombre del emperador. Los ducados eran pares, iguales, en jerarquía a Carlomagno. Ojo, mira, los duques tenían, digamos, el mismo título de control o de poder que Carlomagno, solo que los duques le tenían, pues, ¿no? Mucho respeto a Carlomagno, y por eso lo mantenían como rey. Recuerda que Carlomagno se hacía querer. Eso es algo que a su muerte va a desaparecer, porque su hijo y sus nietos no van a tener la misma condición de Carlomagno, ¿no? Entonces toda esta maravilla de vida, todo este Disney World medieval se va a acabar, pues, con la muerte de Carlomagno, lamentablemente. Anualmente se realizaban asambleas o campos de mayo, de cuyos acuerdos y discusiones Carlomagno emitía las capitulares, pues, ¿no? ¿No? Sí, suele pasar, Alessandro. Entonces, es importante esto de aquí, pues, los campos de mayo, porque son justamente donde, pues, se emiten estas leyes, pues, ¿no? Y es aquí donde justamente Carlomagno, pues, recibía a las personas con la finalidad de poder ejercer una labor más equitativa para la población, pues, ¿no? Educación. Carlomagno dio un gran impulso a la educación, pero solo lo hizo con fines de control social para proteger los intereses de la clase dominante. Esto es importante porque fíjate que Carlomagno, como ya pudiste escuchar en el video, llegó a tener 13 hijos, no solo con su esposo, sino también con concubinas. Esto no estaba mal visto, ¿ok? En esta época, tener muchos hijos implicaba, pues, ¿no? Tener capacidad de liderazgo, ¿ok? Esto ya no funciona en la actualidad, ¿no? Tener 13 hijos parece, ¿no? Ya es un sinónimo de irresponsable, ¿no? Ya no de ser fecundo no es sinónimo de ser líder, ¿no? En la actualidad, pero en la época de Carlomagno, bueno, Carlomagno como rey podía mantener a 50 hijos si quisiera, ¿no? Pero en esta etapa, tener hijos o tener muchos hijos implicaba, pues, ¿no? Ser un ser fecundo, por lo que le daba mucho más autoridad en esta época. Ahora, para sus hijos buscó una clase de educación mucho más, digamos, efectiva para gobierno, porque muchos de ellos fueron nombrados, pues, ¿no? Duques o condes en diferentes lugares, ¿ok? Sus hijos directos de su esposa son los que van a heredar la corona, ¿ok? Existieron 3 tipos de escuelas por esta razón. Primero, tenemos la escuela palatina o catedralicias, donde se impartía la educación para la nobleza y se les adiestraba en las labores de gobierno, ¿no? Economía, leyes, ¿no? Algo de religión también, etc. Entonces había latín, y era importante para poder ejercer una labor también de preparar a futuros políticos o a futuros gobernantes de manera adecuada, ¿no? Aquí de Keiko debió asistir a esto. Escuelas conventuales, donde se educaba al clero para que cumplieran la función de controlar ideológicamente a la población a través del credo religioso. Se impartían las llamadas 7 artes liberales. Para las palatinas y para las conventuales
se le daban dos tipos de educación muy centralizadas en lo siguiente: trivium, gramática, dialéctica y retórica, ¿ok? Y quadrivium, aritmética, música, astronomía y geometría. Esto era básico para cualquier educación, fíjate, ¿no? Cómo de alguna manera preparan a la persona de dos formas, de manera intelectual y de manera artística, ¿no? Carlomagno sabía tocar instrumentos de cuerda, ¿ya? Sabía también numeración árabe, ¿no? Y él va a implantar, gracias a Carlomagno, los números árabes se van a expandir por Europa y con los descubrimientos geográficos se van a expandir por el mundo, pues, ¿no? Entonces tenemos aquí una condición en la que Carlomagno apoya, pues, ¿no? O va a ser parte de toda esta cadena de desarrollo numérico educativo, ¿no? Entonces, para que de alguna forma se maneje a nivel internacional. Entonces, toda esta situación, Carlomagno va a ser responsable de ello, y es por eso que es muy importante mencionar, ya que gracias a él se da la educación de mejor efectividad en lo que va a ser el centro de Europa, casi a la par con la de los musulmanes, que también fue muy efectiva, ¿ok? Y esto es algo que los bizantinos no contaban, que más adelante, pues los reinos bárbaros de Oriente tampoco, o no, o nórdicos, ¿no? No contaban tampoco. Entonces, educación para todos, ¿no? Parece ya eslogan del gobierno, ¿no? Bajo este concepto vamos a ver, pues, ¿no? Que Carlomagno será responsable de ello. Ahora, yo estoy más que seguro que muchos, aprendiendo en casa, ¿no? que muchos de ustedes han llevado clases instituidas por Carlomagno. Y te voy a decir por qué. Escuelas parroquiales. ¿Alguno ha llevado catequesis? Las catequesis fueron instituidas por Carlomagno. Las catequesis fueron instituidas por Carlomagno. Bueno, pues, por eso he dicho la mayoría de ustedes, o algunos de ustedes, ¿no? Porque no todos tienen que hacerlo, definitivamente, ¿no? Pero los que han llevado, los que están llevando, o los que creen que van a, o los que creen o quieren llevar más adelante, es un tipo de educación impuesta por Carlomagno o desarrollada por él, ¿no? Se impartía educación para el pueblo, dice, donde se le enseñaba a obedecer y soportar con resignación su condición de explotado. Esto se lograba a través de la religión. Ojo, el sistema de educación parroquial era justamente para que la población se sintiera bien consigo misma, con su condición de vida, ¿ya? Es importante porque para esta época mucha de la población no era millonaria, estaba sujeta a la tierra, entonces había que confortarla, pues, ¿no? Entonces la religión se encargó de que, pues, se sintieran bien consigo mismos a pesar de la situación que vivieron, ¿ok? Si sufrían mucho, recuerda que Jesucristo sufrió y por eso es hijo de Dios, y sufres como él, y como si sufres como él vas a ganarte el cielo, ¿no? Una cosa así. Entonces, hay una tendencia bastante, pues, ¿no? Digamos, a promover esta idea, ¿no? Del control, ¿no? Del control de tu situación para que te sientas bien contigo, ¿no? La Iglesia Católica estaba encargada de la educación. Recordemos que para el Imperio Carolingio era importante contar con los servicios del clero para difundir el dogmatismo, ¿no? Los dogmas de la Iglesia. El memorismo que la religión brindaba para concientizar a la población en el cumplimiento, la obediencia, la resignación y el fatalismo, ¿no? La resignación es el hecho de aceptar tu condición de vida tal cual sea porque así Dios lo quiso, ¿no? Y el fatalismo es el hecho de, pues, de sufrir en el nombre de Dios, pues, ¿no? Como yo sufro tanto, voy a ser digno de su presencia, ¿no? O de que si no te confiesas, te vas a ganar el infierno y cosas como esa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todo el mundo es libre de escoger la religión que quiere, es importante también saber qué religión escoger, pues, ¿no? Para que te sientas bien contigo y no obligado a hacerlo, ¿ok? La idea es querer ser parte de una congregación, de una iglesia, de la que gustes, ¿ok? Siempre y cuando te sientas bien. Eso es lo importante, te sientas bien y no obligado, ¿no? Porque es desesperante ver a gente que no tengo que ir a misa, si no me voy a ir al infierno. Eso es un control que no debería suceder, ¿no? ¿Ok? Esto no debería suceder, ¿no? Es el hecho de querer ir, porque cuando tú quieres hacer algo, nadie te obliga a hacer nada, todo lo contrario, te levantas temprano, te levantas a la hora que, pues, que buenamente puedas, te alistas con tiempo y vas, ¿no? ¿No? Y entonces, y la gente que va por costumbre, a veces obliga a otros a ir por costumbre. Entonces, y eso tampoco está bien, pues, ¿no? Entonces, yo he conocido muchos, yo he sido catequista, soy catequista de profesión también, ¿ok? Entonces, eso, por ejemplo, de ver a chicos venir por obligación es terrible, ¿no?
es terrible, ¿no? Porque no quieren estar ahí en realidad y solo vienen a fastidiarse, vienen a dormir, entonces no quieren estar. Entonces, no, yo, por ejemplo, he hablado con un sinnúmero de padres diciéndole que no los obliguen porque les están creando algo adverso, ¿no? Cuando tengan la capacidad de poder decidir, o sea, cuando ya no sean independientes, no en su casa, no van a venir, porque simplemente van a quedar, pues, no van a verlo como algo aburrido, o sea, ¿no? Claro, exacto, van a dormir, van a quedar, exacto, yo conocí un sacerdote que que literalmente me adormecía, yo lo escuchaba y me quedaba dormido, entonces tenía que ir a otra misa, porque si no, no lo toleraba, ¿no? Pero es ver la manera de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, actualmente soy católico, pero ya no ejerzo, ya no voy a la iglesia, y no me siento mal. No me siento mal de no ir y todo lo demás. Pues, yo sé en lo que creo y lo que quiero hacer, pues, ¿no? Y yo me siento bien conmigo mismo. De eso se trata, de que se sientan bien, ¿ok? Entonces, la idea de la iglesia de esta época era el poder controlar, el poder de la idea del imperio carolingio era de tener el control, y cuando no sucedía, ya, entonces comenzaba el sometimiento a la obligación, pues, ¿no? O el chantaje, ¿no? Si no vienes, te va a ir mal, ¿no? Si te alejas, te va a ir mal, ¿no? Entonces, todo esto era parte de control y hasta ahora en muchos lugares funciona y no debería ser así, ¿no? Ya han pasado más de 1500 años o 1000 años, perdón, desde el Imperio Carolingio y más de 1000 años y la iglesia debe evolucionar junto con la sociedad, pues, ¿no? Para que de alguna manera las cosas vayan mejor. Bueno, el acoso está en todos lados, mi niño. La iglesia, recuerda, está compuesta también por seres humanos y no importando dónde estén, siguen siendo humanos. O sea, eso es lo malo, pues también. Pero no debería ser así. En ninguna parte deberías sufrir acoso, ¿no? Ni en el colegio, ni en el bus, ni en tu casa, ni en la iglesia, etcétera, ¿no? Es que, Sebastián, esos son los tiempos de Dios. Así te dicen eso. Entonces los tiempos de Dios son muy extensos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver la caída del imperio, ¿no? La caída del imperio carolingio, ¿no? Que a mí me da una pena enorme, pero yo hubiese deseado que el imperio carolingio sea eterno. Carlomagno muere en el año 814, ¿no? Y empieza la desintegración del imperio. Le sucede en su gobierno su hijo Luis el Piadoso, que era una persona muy amable, muy noble, muy candilejona. Entonces, los nobles comenzaron a subírsele a la cabeza, pues, ¿no? Los señores feudales comenzaron a tomar sus decisiones, ya no le hacían caso, comenzaron a ignorarlo, ¿ok? Ya lo agarraron de su puerquito. Entonces, aquí, Luis el Piadoso no va a tomar mejor decisión, o una peor decisión, que dividir el imperio entre sus hijos, ¿no? ¿Ok? Va a entregarle títulos de propiedad a los nobles, eso va a ser fatal, va a ser un error, pero terrible, pues, ¿no? ¿Ok? Y le va a dar autonomía a los señores feudales, ya pues, o sea, si querías matarlo a Carlomagno de nuevo, pues ya está, ¿no? Entonces, para luego, y en estos beneficios se van a dar, pues, ¿no? Van a ser hereditarios y van a quedar establecidos en el edicto de Quercy, ¿no? El edicto de Quercy va a autorizar, pues, ¿no? Va a autorizar todo esto, ¿no? Las luchas prosiguieron hasta el año 834, en que se realizó la división del imperio entre sus hijos a través del Tratado de Verdun de la siguiente manera. Primero, vamos a ver, Lotario, Italia, ¿no? De Carlos el Calvo, que es todo el centro del imperio carolingio, y eso le va a tocar, y a él le va a tocar también el título de emperador. Luego tenemos a Carlos el Calvo, Francia, ¿no? Y con Carlos el Calvo se va a iniciar pues una nueva dinastía que son los Capeto. Luego tenemos a Luis el Germánico en Alemania, que van a, ¿no? Que se va a dar, pues, ¿no? Para el lado oriental, y aquí con él se inicia lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Descendiente de Luis el Germánico va a ser Otón I, quien va a fundar el Sacro Imperio Romano Germánico, y que va a durar hasta el año 1815, porque San Napoleón lo va a desintegrar, pues, ¿no? Para formar la Confederación del Rin, ¿ok? Entonces, bajo este concepto vamos a ver, pues, ¿no? La caída del Imperio Carolingio, y tras su división va a ascender una nueva forma de gobierno y una nueva forma económica que se va a llamar el feudalismo. Pues, ¿ok? Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces vamos a hablar del feudalismo.
Muy bien, chicos. Entonces, a ver, el feudalismo tiene cosas muy curiosas. Primero, es el tercer sistema de producción económica de la historia, ¿ya? Los sistemas de producción económica de la historia hasta la fecha, hasta este momento, hasta, ¿no? Hasta el día de hoy, 28 de enero, 11:03 de la mañana, son 4. El primero, la de cazador-recolector; el segundo, el esclavismo; el tercero, el feudalismo; y el cuarto, el capitalismo, que es el que vivimos en la actualidad, ¿no? Capitalismo tendrá 3 etapas, lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de Primera Guerra Mundial, ¿ok? Pero en este caso, el feudalismo va a ser, el mercantilismo es parte del capitalismo, pues, ¿no? Mercantilismo, industrialización e imperialismo. Entonces, el feudalismo, el tercer sistema de producción económica de la historia, se va a establecer por largo tiempo, va a tener por lo menos casi un milenio de auge, ojo, no quiere decir que desaparezca, de auge. Cuando va descendiendo, se va a salir de Europa y se va a ir a continentes como América y como Asia, ¿ok? Entonces se va a establecer aquí hasta el siglo XX por lo menos, pero su auge, o sea, el mayor logro que va a tener va a ser durante las épocas del siglo X hasta el siglo XIV, perdón, siglo XIV, XV en Europa, pues, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí se va a difundir todo un sistema nuevo de social, económico, cultural, político, ¿ok? Que va a implicar a muchas áreas de la sociedad, ¿no? Y que todas van a depender de este sistema por largo tiempo. La sociedad feudal, privilegiados, nobleza y clero, ¿ok? Vuelvo a repetir, estos son los denominados estamentos: clero primero, nobleza segundo, y en tercer lugar, los no privilegiados, campesinos, o los denominados el pueblo, ¿no? El denominado tercer estado. Ahora, en este caso, los privilegiados, ya con el documento de Quercy, se va a dar, pues, ¿no? Este establecimiento de los nobles ya de forma a perpetuidad, ¿no? ¿Ok? Y esto obviamente va a perjudicar. En un primer momento funcionó porque, pues, digamos, la economía era rotativa, ¿no? Todo el dinero que se invertía en los feudos generaba más ingresos y generaba más progreso para el feudo, ¿ok? Pero no para los campesinos, y que con el tiempo se va a sentir el vacío, pues, ¿no? De este sistema, ¿no? Poseen tierras los privilegiados, no pagan impuestos, ¿no? Y desempeñan los cargos estatales, ¿no? Estamos viendo que ellos van a ocupar los puestos de embajadores, de parlamentarios, de asistentes del rey, de ediles, ¿no? De alcaldes, etcétera, ¿no? Entonces todo esto será parte de ello. Dentro de la nobleza vamos a tener a los señores feudales, dueños de grandes territorios, ¿ok? Y también a los denominados caballeros, pues, ¿no? Ahorita vamos a ver, vamos a explicar cómo se da esta situación de cómo se nombran caballeros y cómo se nombran vasallos, ¿no? Señores feudales, ¿no? En muchos casos el clero también tenía esta condición. Recuerda que aquí los sacerdotes van a aumentar de una forma estrepitosa gracias al mayorazgo. Recordaremos que, pues, era el segundo hijo de cada familia obligado a entrar al seminario y la segunda hija obligada a entrar al convento. Entonces crecieron en un número impresionante, y muchos de ellos por interés, no por vocación, van a ser, pues, ¿no?, los partícipes de esta situación. Y los no privilegiados, campesinos, ¿ok?, que trabajaban y pagaban todos los impuestos conocidos y por conocer, pues, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahora vamos a explicar más adelante los impuestos que pagaban, pues, ¿no? Pagaban los impuestos, eran los que trabajaban, pues, ¿no?, sin tiempo, de tiempo ilimitado, pues, ¿no? Literalmente eran los que sostenían, pues, ¿no?, tanto a nobles, al clero, al rey, al missi dominici, pues, ¿no?, y a todos los demás, pero que no recibían beneficios de ningún tipo, pues, ¿no? Y que lamentablemente esta idea muy parecida, pero con otros conceptos, va a prevalecer, pues, ¿no?, en el sistema capitalista. Muy bien, vamos a hablar ahora propiamente de los feudos. Había todo tipo de feudos, ¿ok? Ya, los feudos van a ser de carácter territorial, de altar, por un cargo, manso, de bolsa, ¿ok? Y que propiamente pertenecían a dos grupos de personas. El primero, a los de carácter de reserva, los reales, ya que eran para los reyes, ¿ya? Y dentro de ello había, pues, un montón de territorios. Ahora, pasto, bosques y tierras de cultivo. Los pastos y tierras de cultivo eran sembrados o trabajados por los denominados villanos, ¿ok? Este término viene de los que trabajaban en las villas, ¿ya? Ahora, se deriva de manera equívoca porque muchos ladrones se esquivaban y se escapaban,
y se hacían pasar por villanos para poder librarse de la cárcel, ¿no? Por gente que trabaja en la villa. Y ahí el término a la fecha de que, pues, a un villano se le determine como alguien que hace cosas malas, pues, ¿no? ¿Ok? Ahora, bajo este concepto también vamos a ver que los bosques eran lugares donde no se ejercía la ley, eran territorios neutrales, ¿ok? ¿Tú recuerdas la leyenda o la historia de Robin Hood? ¿Alguien ha visto la historia del zorrito de Disney? ¿Dónde vivía Robin Hood? En el bosque, así es. En la riqueza, no, Robin Hood no era rico. Vivía en los bosques de Sherwood, ¿no? En los Bayardigans. Exacto, vivía en los bosques de Sherwood, ¿no? Y se escondía ahí porque ahí las leyes no lo alcanzaban. No sé si has visto alguna película o capítulo sobre él. Entonces, él cuando se mete en el bosque, los caballos dejan de perseguirlo, porque ya no eran territorios donde, pues, pudieran continuar con la ley, porque las leyes terminan en el límite del bosque, y el bosque le pertenecía a todo el mundo, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, es algo importante para saber por qué razón se detienen, porque yo he escuchado más de una persona, pero ¿por qué no siguen persiguiéndolo? Es porque en los bosques, y esto es aburrido de explicar en una película, pues, ¿no? Porque en los bosques, pues, ¿no? No hay ley, o sea, es neutral. Ahí literalmente Robin Hood, si tuviera un ejército, podría atacar a las autoridades y no pasaría nada, pues, ¿no? A Pablo era Robin Hood, ¿no? El pingüino. Entonces, sí, pues, entonces bajo este concepto vamos a ver, pues, ¿no? Que los bosques eran de carácter neutral y se utilizaron para muchas condiciones, entre ellas la de Robin Hood, pues, ¿no? Para explicarlo de una forma más recreativa, pues, ¿no? Ok, entonces, esto era una constante, por eso los asaltos de los carruajes, de la rey, todo se daban en los bosques, pues, ¿no? Si te das cuenta, en Shrek también hay una parte donde asaltan a un carruaje para poder darle ropa a Shrek, ¿no? En Shrek 2. ¿Okay? Y es en el bosque, y lo hacen en el bosque, justamente porque ahí pues no había leyes que lo pudieran, ¿no? Por eso Shrek dice, ¿no? Les devolver el favor algún día, o si me acuerdo, o si me olvido, no importa, no me voy, y se va y no pasa nada, pues, ¿no? Porque está en un bosque y no hay leyes, pues no hay nada que no pueda atentar contra él, pues, ¿ok? Y los mansos eran lugares también de aldeas, de pastos comunales, y que de alguna forma se manejaban también de diferentes maneras, pues, ¿no? Y estos, en su mayoría, eran para pagar los tributos que se les imponía a los siervos o a los campesinos, ¿ok? Entonces, en estos mansos se daba pues el pago de la talla que era el pago de los siervos por ocupar tierras, ¿no? La renta o censo, que era el pago por monedas por el uso de tierras, o la corbia, que era el pago con trabajo. Mira, fíjate, hay tres impuestos, la talla, la renta y la corbia, que era para pagar el señor feudal por dejarte trabajar para él, o sea, ¿no? O sea, tan maravilloso era nuestra vida que éramos siervos del señor feudal, y como somos siervos del señor feudal hay que estar agradecidos y tener que pagar con más trabajo, pues, ¿no? ¿Ok? Un día de mi vida te voy a regalar, señor feudal, voy a trabajar para ti gratis, ¿no? Bueno, yo no te voy a dar un día, pero te voy a dar dinero, ¿no? Para que de alguna forma sentirme agradecido también. No te puedo dar dinero, no te puedo dar un día de trabajo, pero te puedo dar la producción que he realizado el día de hoy, te voy a dar la mitad para que sientas que en verdad estoy agradecido, ¿no? Ahora vamos a hablar también de la prima nocte. La gabela o la banalidad, que era también por el pago del uso de molinos, u hornos o puentes. El eriot, que era el pago del hijo del siervo fallecido para heredar sus tierras. Cuando un siervo fallecía, su hijo no heredaba las tierras, volvían al señor feudal o volvían al rey. Y si tú como hijo querías, digamos, seguir sembrando esas tierras, porque de eso vivía tu familia, ¿ok? Tenías que pagar un impuesto para que te devolvieran las tierras, para seguir siendo favorecido, ¿no? Trabajando las tierras del señor feudal, pues, ¿no? Estaban las obligaciones o los impuestos de la iglesia, que son el diezmo y la primicia. El diezmo, pues, ¿no? Era el pago a la iglesia del 10% de todo lo que tenías. Y la primicia, que era el pago de la iglesia por la primera cosecha o la primera cría de algún animal que tuvieras, ¿ok? Cuando tú tenías una primera cosecha, toda esa primera cosecha era para el sacerdote, porque tenías que estar agradecido de que Dios te diera esta cosecha, ¿no? Tenías que darle todo.
O si no, si tú tenías una vaca, una cabrita, una oveja, lo que quiera que sea, pues si tenía una primera cría, también era para el sacerdote por ser, pues, ¿no? Estar agradecido exacto con Dios porque tenías un animalito que te daba de comer o te daba algún tipo de beneficio, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos eran pagos. Y por último, mencionando lo que Andrea ha dicho, tenemos lo que es la pernada o la denominada prima nocte. Ojo, a ver, aquí es importante aclarar algo. La prima nocte o la pernada no era propiamente un impuesto, era una tradición, ¿ya? Una tradición, ¿ok? Entonces, ¿no? La pernada era, pues, ¿no? El derecho del señor feudal a la primera noche con la esposa de unos recién casados, ¿ok? Ahora, eso pasaba en Francia, ¿ya? Y el varón, ahora, queda claro que es una tradición porque podías negociarlo. Ojo, esto es algo que pocas veces se explica. Podías negociarlo. ¿Qué significa esto? Que si venía el señor feudal, ya, pues no, ya estaba visto que pues iba a llevar a tu esposa, pues no, en la primera noche, o sea, todavía no habían terminado del brindis y ya se le quería llevar, ¿ok? Entonces tú podías decirle al señor feudal que podías darle unas tierras o dinero para que no se la lleve. Y entonces, y podía pasar. Entonces le decía, pues no, que no. Entonces no se iba y normal, pues no, ya no pasaba nada. Ahora, si no tenías cómo pagarlo, se la llevaba igual. Pero en Inglaterra, es lo que Sebastián está mencionando, por eso se llamaba prima nocte, ¿ok? En Inglaterra, ya, si el señor feudal venía y tú como mujer sentías que debías irte, de repente te decía que no, quería llevarse a tu esposo. ¿Ok? Entonces pasaba, y ahí era algo irrefutable, porque recuerda que las damas en este momento no tenían ningún tipo, ¿ok? Ningún tipo de territorio, de propiedades, y no podían negociarlo. En la prima nocte, señorita Antonella, ¿ok? El señor feudal venía y podía llevarse a cualquiera de los dos. Podía llevarse a la esposa, o si tenía otras tendencias, podía llevarse al esposo. Y así todo. Alessandra se la llevaba la primera noche para, pues, primera noche matrimonial. Claro. Ojo, entonces, bajo este concepto, para la dama era imposible negociarlo, ¿ok? Era imposible negociarlo, ¿ya? Porque no tenía propiedades, no tenía dinero, no tenía nada por el estilo, ¿ok? Entonces, el esposo tenía que ir sí o sí, ¿no? Ya si tu esposo al día siguiente volvía extrañando al señor feudal, ya era otro tema, pues, ¿no? Ya era otro problema, ¿ok? Pero así se daba, pues, ¿no? En el caso de la pernada en Francia o en Alemania, podías negociarlo porque, pues, ¿no? El señor feudal, como era una tradición, no era un impuesto, podías decidir, pues, ¿no? Si, o sea, podías ofrecerle dinero o tierras para que no se la llevara. Ahora, si al señor feudal de todas maneras le gustaba a tu señora, igual se la llevaba, pues, ¿no? O sea, no te recibían nada y se la llevaba igual, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero podías intentar negociarlo, ¿no? Para que de alguna forma no sea. Entonces, pero sí, esta tradición, porque no es un impuesto, ¿ok? Ojalá no es una obligación, esta tradición pues no fue muy cuestionada por mucho tiempo y quedó con el tiempo. Mira, esta es una de las pocas cosas buenas que tenía la iglesia, ¿ok? Que, o sea, la iglesia comenzó a limitar esa tradición. Sí, en Corazón Valiente en la película hay una escena fuerte, ¿no? Fuerte, porque están en pleno matrimonio, el señor y se la lleva, y al final el esposo se venga, ¿no? Más adelante. El esposo se venga más adelante, ¿no? Lo mata al señor feudal. Pero sí, o sea, ¿no? Hay un tema ahí de que la iglesia va a comenzar a limitar esto, ¿no? Va a comenzar a limitar esto y poco a poco va a ir desapareciendo esa tradición, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya va a quedar eliminada definitivamente durante la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, estas son las obligaciones que, pues, ¿no? Se tenían, pues, ¿no? Se tenía durante la época del feudalismo y que van a quedar definitivamente, eliminadas durante la Revolución Francesa, ¿no? De la cual también vamos a tener clase más adelante. Continuamos.
Vamos a hablar sobre la economía feudal. Y justamente hablando sobre la economía, habíamos hablado de los impuestos, se basa en la agricultura. Entonces aquí está más que claro que los campos serán mucho más importantes que las ciudades, pues, ¿no? Entonces vamos a ver un gran auge de crecimiento demográfico de los campos, ¿no? De agricultura. Los feudos van a ser las reservas donde se van a dar, reservas señoriales donde se van a sembrar, pues, ¿no? Cosas para el rey, y los mansos para la población, ¿no? Y había diferentes tipos de mansos, como ya mencionamos, ¿no? Feudal, religioso, por honores, real, de rentas, alquiler, etcétera. Y además había técnicas rudimentarias, ¿no? Era el arado romano, que era esta forma que hasta la fecha se utiliza en muchos campos en el Perú, de dos bueyes o dos caballos jalando, pues, un arado para remover la tierra, para poder colocar las semillas, y la rotación bienal. La rotación bienal es, por ejemplo, cuando tú tienes 4 terrenos y digamos el número 4 este año no lo cosechas, no lo siembras, perdón, ¿ok? Al siguiente año, o sea, utilizas los campos 1, 2 y 4 y el 3 descansa. Y el siguiente año 1, 3 y 4 y el número 2 descansa, y así, ¿no? El siguiente utilizas 2, 3 y 4 y el primero descansa, y van rotando para que la tierra pueda volver a ganar, pues, ¿no? Hierro, pueda ganar de nuevamente vitaminas para poder sembrarlo de forma, pues, ¿no? Constante, o seguir sembrándolo de manera efectiva, pues, ¿no? Para no desgastar la tierra si vuelve a alimentarse. ¿Ok? Entonces, eso también es importante porque va a ser una manera en la que va a prevalecer el feudalismo por casi 1000 años. ¿Ok? Entonces, continuamos aquí. Relaciones de dependencia del rey. Aquí vamos a hablar del vasallaje, pues, ¿no? El rey, ¿no? Tenía a sus señores feudales, ¿no? También los señores feudales tenían a sus caballeros. Esto eran relaciones importantes. Los señores feudales podían ser también sacerdotes, podían ser, pues, ¿no? Podían ser ex guerreros, ex militares, no solo nobles, ¿ok? Y más abajo estaban los campesinos. Ahora, ¿cómo se lograba ser señor feudal? Va a haber algo llamado el homenaje, ¿no? En las relaciones de vasallaje, algo llamado el homenaje, en donde, pues, el vasallo se compromete a entregar 2 cosas. La primera, el auxilium, y la segunda, el concilium. El auxilium era una asistencia militar, ¿ok? Era un consejo de carácter militar. ¿Qué significa esto? Que si el rey o el señor feudal, pues, decidían ir a la guerra, el vasallo tenía que darle, pues, todas las condiciones para ello, ¿no? Como tenía varios vasallos, podían, pues, repartirse lo que le iban a entregar. Uno le daba caballos, otro le daba, pues, personal, otro le daba lanzas, otro le daba dinero, otro le daba alimentos, y así, ¿ok? Para habilitarlo para que el señor feudal o el rey se embarcara, pues, ¿no? En su aventura, pues, ¿no? Hacia la guerra, pues, ¿no? ¿Ok? Y el concilium era un consejo, era una asesoría, ya sea política o de lugar. ¿Qué significa esto? Que los feudos eran lugares enormes, ¿ok? Eran por lo menos entre 2 a 3 distritos, eran lugares realmente grandes, y por lo general el señor feudal no conocía todas sus tierras. Y cuando iba a un lugar que desconocía, que era de él, pero no le era muy familiar, le pedía consejo a uno de sus vasallos que vivía en esas zonas para saber qué era lo mejor que podía hacer con esas tierras. Si dejarlas como pastizal, o sembrar camote, o poner un almacén, qué sé yo. Entonces, le decía qué era lo que tenía que hacer en mejoría o en favor de esas tierras, y obviamente en favor del señor feudal. ¿Ok? Entonces, auxilium es un apoyo de carácter militar, ¿no? Es una asesoría de carácter militar. Y concilium, que es un consejo, ¿no? Una asesoría de carácter político o del lugar, pues, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es la investidura, que es la entrega de tierras. Aquí es donde se nombran vasallos, ¿ok? Ojo, la investidura era un señor feudal, va a un lugar donde no conoce mucho a la gente, pero quiere conocer sus tierras, ¿ok? Y nombra a alguien, pregunta a todos quién es el mejor, o de alguna manera quién podría serle más leal, y la población recomienda a alguien, ¿no? Y le dicen tal persona. Esta persona es invitada luego al palacio o al castillo del señor feudal. Y es aquí donde el señor feudal, ya estando en una ceremonia de mucha gente, baja de su asiento, le toca en el hombro izquierdo a esta persona y lo lleva, pues, ¿no? Hasta su sitio. Ya en su sitio, el señor feudal se sienta, el joven, ¿no? O la persona que va a ser su vasallo se arrodilla delante de él, y se le entrega, pues, tierras, una bolsa de tierras representando las tierras de las cuales va a ser responsable. Se le daba un ramo de flores o una espada pequeña que ahora te voy a mostrar, que es una réplica de una espada de vasallo,
¿ok? Y terminaba la ceremonia con un ósculo. ¿Sabes lo que es un ósculo? Así es un beso. O sea, terminaba con un beso entre los dos, ¿ok? Era lo que coloquialmente se conoce como pico, pues, ¿no? Un piquito, no era que tampoco era más intenso, era más compromiso, ¿no? O sea, no intercambiaban lenguaje, ¿ok? O sea, solamente era un beso simbólico. Y ahora no era que cada semana, pues, tuviera que venir a fortalecer su compromiso, ¿no? Era solo una vez y punto, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a dejar de presentar un ratito para mostrarte la espada que se le da al señor feudal. Se le da al vasallo. Esta es una espada de vasallo. ¿Ok? Como notarás, no es una espada muy grande. ¿Ya? No es una espada muy grande. Y es una espada que tiene un montón de decoración. ¿Ok? Es una espada que tiene muchas características, como puedes notar. Tienes aquí la cruz de la iglesia, la representación de los símbolos de los sacramentos, un caballero, igual el símbolo de la iglesia católica, otro caballero. Tiene representaciones propiamente de lo que significaría, pues, ¿no? Okay, me hubiese encantado ser parte de una ceremonia oficial. Ojo, esta espada no es para pelea, es una espada pequeña, como puedes notar. ¿Okay? Es una espada que representa un estatus. Tú te la colocabas, ¿no?, en la cintura y la gente reconocía qué grado de estatus tenías, ¿no? Podría ser, pues, parte de, no sé, de un señor feudal o del rey, etcétera, según las características. Algunas tenían. Muy bien, entonces, como habíamos mencionado, lo que implica la investidura, pues, ¿no?, o el espaldarazo va a significar la entrega de tierras, además de los objetos que te acabo de mencionar, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Lo ves negro, Alessandra? Sí, a ver, vamos a... Ahora sí. Voy a compartirlo de nuevo, ¿ya? Ya. Muy bien. Entonces, las ceremonias que tienen esta finalidad, pues, ¿no?, de establecer los vínculos entre las diferentes clases sociales, implicaba, pues, ¿no?, un compromiso, el cual era, pues, el poder ejercer la defensa del reino, o la defensa del señor feudal, o el cultivo de tierras, pues, ¿no?, la preocupación porque estas tierras estén bien cuidadas, ¿no?, para que puedan, digamos, dar buenos frutos, dar buenas cosechas, ¿no?, para, obviamente, la tranquilidad del señor feudal y del rey, pues, ¿no? Y, obviamente, quienes lamentablemente se veían perjudicados con todo eso eran los campesinos, los siervos y los esclavos, pues, ¿no? Porque eran los que pagaban la mayoría de impuestos, eran los que pagaban, pues, ¿no?, literalmente todo lo que comprendía esta situación. Entonces, ojo, sí había esclavos, en menor índole, pero sí había, o sea, no eran, la gran mayoría eran siervos. Los siervos no eran esclavos, pero no tenían a dónde ir, por eso es que literalmente dependían de la tierra en donde estaban, ¿no? Por esta razón van a ser, digamos, sometidos a todo tipo de trabajo, pues, forzado, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a continuar aquí. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto al feudalismo? Para iniciar, pues, lo que son las preguntas para la clase. Aquí vamos a hablar de las cruzadas. Las cruzadas. No de las guerras, sino de mis primas, que son unas cruzadas. Muy bien. Sí, los vasallos son los siervos del señor, del señor feudal. Muy bien. Entonces, pregunta para la clase. Primera pregunta, dice aquí, en el aspecto cultural, el Imperio Carolingio se caracterizó por promover la educación religiosa de carácter cristiano, la tolerancia con el cristianismo ortodoxo, el establecimiento de la Santa Inquisición, seguro, los aportes musulmanes en la Europa Central. Así es, Andrea, muy bien. Claro, es la educación religiosa. Recuerda que una de las finalidades de Carlomagno es poder expandir el cristianismo, ¿ok? Y es por esta razón que va a preocuparse, pues, ¿no? Porque la educación cristiana está en todos lados. Aquí aparecen las catequesis, pues, ¿no? O aparecen las clases conventuales, ¿ok? En conventos. Ahora, la D también tiene mucho que ver, porque los aportes musulmanes en la Europa Central, pero no hablamos de todos los aportes,
Hablamos de los números, que va a ser el aporte más grande de los musulmanes, pues, ¿no? En la historia, y también de la geometría, ¿no? Que es algo también muy importante para los musulmanes, que fue, digamos, difundido por Carlomagno por Europa, ¿ok? Pero más que eso, más que los aportes musulmanes, va a ser la preocupación de Carlomagno por la cristiandad a nivel de toda Europa, pues, ¿no? Por eso va a crear diferentes tipos de escuela para ello. La importancia de Carlomagno en la educación es que fomentó la educación en todo el Imperio Carolingio, fundando escuelas asociadas a las catedrales para estudiar la mayor parte de la población, ¿no? Continuamos aquí. Uno de los hechos que precipitó la crisis del Imperio Carolingio fue la subordinación de la Iglesia al poder político, el avance de los sarracenos sobre el imperio, la hegemonía de Constantinopla en Oriente, la guerra de los hijos de Luis el Piadoso. El Piadoso no se le parecía en nada a Carlomagno. Así es, muy bien, chicos. Es la guerra entre los hijos de Luis el Piadoso, pues, ¿no? El Tratado de Verdun fue un pacto alcanzado el 10 de agosto del 843 entre Otelio I, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, hijos de Ludovico Pío y nietos de Carlomagno, en la localidad de francesa homónima, ¿no? Vamos a ver que va a haber un conflicto entre ellos, primero por tratar de unificar las tierras, ¿no? O tratar de que logren el control cualquiera de ellos, pero va a ser Lotario quien va a heredar el título de emperador, que más adelante se lo va a ceder al hijo de Luis el Germánico, y es aquí donde va a aparecer el Sacro Imperio Romano Germánico, pues, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico debe ser una de las culturas con los gobiernos más complejos de la historia. Sí, tiene un montón de gobernantes de diferente índole, familias, procesos, asesinatos, traiciones, etc. O sea, tranquilamente se podría hacer una novela de 4 años con el Sacro Imperio Romano Germánico. Continuamos. La fuerza laboral de las villas o latifundios alrededor del Mediterráneo durante la Baja Edad Media estaba constituida por los siervos y vasallos, esclavos y arrendatarios, siervos y esclavos, libertos y vasallos, quienes sembraban las tierras de los señores feudales. Ajá, ¿la A o la C? A ver. Siervos y vasallos, siervos y esclavos. Sí está entre las dos, pero a ver, la D. No, los libertos eran del Imperio Romano, Sebastián. Pero sí había esclavos, claro. Recuerden que sí había esclavos, en poca cantidad, pero había. Los vasallos, si bien es cierto, estaban a cargo de las tierras, ¿ya? Estaban a cargo de las tierras, no trabajaban porque los vasallos tenían siervos, ¿ok? Ellos, los vasallos, le rendían cuentas al señor feudal, al rey, a los caballeros, a los obispos, a todo el mundo, pero los vasallos también tenían gente que trabajaba para ellos, que eran los siervos, y en muchos casos, los sacerdotes, sobre todo, tenían esclavos, entonces los obispos tenían esclavos, y estos esclavos, obviamente, pues no trabajaban sin ningún tipo de remuneración o sin ningún tipo de reconocimiento, pues, ¿no? Los siervos y esclavos estaban atados a las tierras que o comprendían parte de las pertenencias de un feudo. Ahora, aquí es importante mencionar que un feudo ya no solamente era la tierra, sino un feudo comprendía todo aquello que estaba sobre ella, ¿ok? Entonces, ¿qué implica esto? Un feudo, si alguien me quería vender un feudo o yo quería dar en préstamo un feudo, iba con todo, con el almacén construido en la zona, con las herramientas que estaban dentro de la granja, con los animales que estaban en la granja también, con las personas que vivían en ese feudo, ¿ok? Entonces, con las personas que vivían en ese feudo, entonces, iba con todo, o sea, ¿no? Si por ejemplo, si tu esposo estaba en el feudo, también se iba, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque el feudo implicaba todo lo que contuviera las tierras designadas a ese feudo, ¿ok? Ya sea producción, ya sea almacenes, graneros, molinos, hornos, los esclavos, los siervos,
todo, implicaba todo. Es por esta razón que el feudo era, pues, digamos, algo mucho más simbólico que solamente las tierras, ¿ok? Cuando se habla de latifundio, se habla de solamente tierras. Cuando se habla de feudo, se habla de todo lo que contuviera el feudo, ¿no? O todo lo que contuviera ese pedazo de tierra, ¿no? Muy bien, continuamos. La sociedad medieval, sobre la sociedad medieval, podemos afirmar que la caballería era accesible a la burguesía, los señores buscaban tener más vasallos, los vasallos estaban vinculados al burgo, el proceso de urbanización se detuvo. Ajá. No, pues, ¿para qué? Ya me pusiste en duda la respuesta, señor Sebastián. Ah, sí, claro, así es. Claro, si nos vamos a equivocar, nos equivocamos con todo, no hay problema, pero la idea es que no se equivoquen en su examen de admisión, ¿no? Ahí no se deben equivocar, ahí no deben dudar. Aquí sí, aquí, bueno, pueden dudar todo, pero atrévanse, porque de eso se trata, de poder limar todo tipo de dudas, ¿sí? Muy bien, el proceso de urbanización se detuvo, exacto, ¿por qué? Porque todo el concepto del feudalismo atrévete, ¿no? Se va a dar en el campo, pues, ¿no? Entonces las ciudades literalmente van a quedarse sin ningún tipo, ¿okay? Sin ningún tipo de propuesta laboral. Entonces todo el mundo se va a ir al campo para buscar trabajo, ya sea en los graneros, en el campo, en las chacras, en los molinos, en los hornos, etcétera, ¿no? Para de alguna forma generar ingresos para su familia, ¿no? Para poder de alguna manera generar esto, ¿no? La sociedad medieval se concentra en poblar los campos debido a que su economía se basó en la agricultura autárquica, lo que le restó importancia a las ciudades. Recordaremos que una economía autárquica es una economía cerrada, es una economía autónoma, que no depende de otros. Los feudos eran autónomos, no dependían de otros feudos, ¿ok? Era muy poco lo que quedaba o lo restante para poderlo comerciar. Entonces, va a prevalecer la agricultura de autosuficiencia, de autoabastecimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, la agricultura autárquica no dependía de lo demás. Entonces, como no llegaba a la ciudad, ¿ya? Entonces, la gente de la ciudad comenzó a irse al campo a buscar trabajo, ¿no? Algo que durante la Edad Moderna, ¿no? Va a cambiar, pues, ¿no? Con la aparición del comercio, de la burguesía, ¿no? Y que, pues, obviamente la gente a través del campo va a pasarse a la ciudad nuevamente, ¿no? Haciendo crecer las poblaciones, y con la revolución industrial va a crecer mucho más todavía, pues, ¿no? Va a ser muy diferente ahí. Ajá. Las cruzadas. Son causas que desencadenaron las cruzadas. Hay 5 elementos. ¿Cuáles pues serán? Ah, las claves. Aquí están las claves. Ok, ya me adelanté. Ahora sí es la de... Ahora, pero quiero explicar esto. Ojo, las cruzadas van a ser parte de sí la emoción. En verdad, a mí me encanta mi curso. Ok, las cruzadas van a ser campañas militares que se van a ir con la finalidad, en teoría, ojo, en teoría, de recuperar Jerusalén, ¿ya? ¿Por qué digo en teoría? Porque no era la razón real. La razón real era expandir el feudalismo, ¿no? Claro, era un pretexto, ¿no? Cuando Urbano II en Clermont, ¿no? En el año 1095, ¿no? Emite su edicto de Clermont, ¿no? Donde convoca la voz de Deus ¿no? Dios lo quiere, al hecho de ir a las cruzadas, pues no todo el mundo se va con la justificación de ir a recuperar Jerusalén. Se fueron 60.000 personas, y habíamos explicado que gracias a la ley del mayorazgo, pues no, mucha gente que no tenía ningún tipo de beneficio se va a unir a la cruzada. Ahora, se van a 60.000 personas y, oh, qué casualidad, llegaron 15.000. O sea, la cuarta parte llegó hasta Jerusalén. ¿Y qué pasó con los demás? Pues muchos murieron en el camino, o se desanimaron, o encontraron ya algo por qué vivir en otros lugares y simplemente no continuaron, pues, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Comenzaron a quedarse por ahí una vez que lograron un territorio, algún terreno, algún negocio, una manera de subsistir mucho más digna de que ser tercer hermano. Entonces van a poder ejercer una labor diferente, y ya no había necesidad de ir hasta Jerusalén. Y otro, porque son 2 años de camino, se demoraron 1 año con 8 meses en llegar. O sea, imagínate que tú con tu salón, con tus conocidos, tus amigos se proponen ir a Máncora. Ya, sí, todos se animan, pero nos vamos a pie. Imagínate, entonces,
Máncora a pie, o sea, entonces, ¿cuánta gente, digamos, salen 20 personas contigo y de repente en el puente Alipio la mitad se arrepiente, ¿no? Chapa su combi y regresa. Entonces, y a mí, mira, te queda más cerca, Sebastián. Entonces, pero mucha gente no llega pues hasta el lugar. Ya llegando a Guarmey se siguen arrepintiendo. Entonces, no es tan fácil. ¿Ok? No es tan fácil. Entonces, imagínate ir caminando por 4 países sin ningún tipo de conocimiento. Fíjate que la forma de guiarte, y está en la película llamada Cruzadas, ¿no? Entonces dicen, ¿no? ¿Cómo llego a Jerusalén? Dicen, ¿no? Camina hasta donde los hombres cambien el idioma. Y una vez que estés ahí, sigue de frente. Entonces, así era la forma de guiarse para poder llegar a Jerusalén, ¿no? Entonces, no te están diciendo nada, literalmente te están diciendo camina de frente, ¿no? Entonces, ojo, entonces, no tener una guía, obviamente no tenían GPS, no tenían mapa, pues, ¿no? O sea, no tienes ahí a un señor cruzado buscando ahí en Google Maps, o sea, ¿no? En la ruta más cerca para llegar a Jerusalén, o sea, ¿no? Están yendo, preguntando, se asientan en un lugar, acampan en otro, se enferman, ya no avanzan, no hay comida, hay que buscarla, nos peleamos en un lugar, nos establecemos 2 semanas aquí, 2 semanas allá, entonces por eso demoran tanto. O sea, no fue un recorrido de frente, o sea, ¿no? Van a haber muchos campamentos, muchas estaciones, ¿no? Se van digamos, a implementar diferentes situaciones en las cuales no van a avanzar, pues, ¿no? Entonces, llegaron pocos. Ahora, de las 8 cruzadas, ¿cuál va a ser la única que va a lograr su objetivo? ¿Recuerdan? ¿Cuántas cruzadas lograron tomar Jerusalén? O sea, recuperar Jerusalén, que fue ¿no? Se tomaron en serio el pretexto. La primera, solo una, pues, ¿no? La primera, es la única que logra instalar reinos latinos y poder recuperar Jerusalén en el 99. Fíjate, salieron en el 95. 4 años le tomó recuperar Jerusalén. ¿Ok? Entonces vamos a ver, pues, ¿no? Todo un proceso en el cual va a ser tedioso, pero al final lo van a conseguir. Ahora, entre la primera y la segunda, un sujeto llamado, pues, Salahadín la va a recuperar para los musulmanes. Así es, hubo 2 cruzadas, Andrea, muy bien. La cruzada señorial y la popular. Pues, ¿no? La popular va a salir primera con Pedro el Ermitaño, que eran un montón de aventureros y en su mayoría eran, pues, mercenarios, ¿no? Expresidiarios. Y ellos no van a tener mayor logro, pues, ¿no? Llegan a Bizancio y, pues, Alejo primero lo que hace es despacharlos, ¿no? O sea, simplemente los envía por ahí y terminan perdiendo, o sea, no terminan muriendo todos al final. Muy poquito van a regresar para poder contar qué pasó. Y la cruzada señorial está dirigida por digamos, señores feudales, cristianos, pues, ¿no? Godofredo de Bollón, Raimundo IV de Tolosa, Bohemundo de Trento, o sea, no van a ser personajes mucho más, digamos, reconocidos oficialmente, ¿no? Ahora, para que una cruzada sea oficial, necesita 2 cosas. La primera, ser enviada por un papa. La segunda, dirigida por un cristiano, un líder cristiano, sea un rey, sea un rey, sea un príncipe, sea un señor feudal, etcétera, ¿no? Para que sea una cruzada reconocida, porque van a haber un montón de cruzadas, ¿no? Las cruzadas van a ser más de 25, pero solo 8 van a ser enviadas por los papas. Es por eso que se reconoce 8 como las oficiales, ¿ok? Entonces, la tercera cruzada es una de las más significativas porque es la cruzada de los reyes, donde aparece Ricardo Corazón de León, Felipe II de Augusto, Federico III de Alemania. Entonces, veremos, pues, ¿no? ¿Cuándo fue el latifundio? Latifundio es solo la tierra. Feudo es con todo lo que contiene además esa tierra. Si tuviera, pues, una edificación, si tuviera personas viviendo ahí, animales, herramientas, etc. Latifundio es solo la tierra, digamos, con cosechas, sembradío y cosechas, ¿ok? Pero feudo es con todo y el almacén, Alessandro. Es con todo y el almacén, o sea, el granero, la hacienda, las personas, los esclavos, ¿no? Un perrito, o sea, todo lo que haya dentro del feudo también se va con el feudo, ¿no? También se va con el contrato, con el compromiso. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos que las cruzadas tienen esta condición, pues, ¿no? La tercera cruzada, si bien es cierto, Ricardo Corazón de León llega hasta Jerusalén, pero no la toma. Asesina a musulmanes en la puerta de afuera y Salahadín le ofrece un cofre de oro para que no entre en la ciudad.
Y la condición para poder irse, además de llevarse el oro, pues, ¿no? Ricardo Corazón de León, era permitir el ingreso de forma libre de cristianos y judíos también. Entonces Alajadín se queda como gobernante de Jerusalén, permite el ingreso libre, pues, ¿no? De judíos y cristianos, judíos y, bueno, y los musulmanes, y Corazón de León se regresa. Y esto va a ser considerado traición, pues, tanto por la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana, y también, obviamente, por la gente que lo seguía, porque supuestamente estaban yendo a recuperar Jerusalén, y al final se vendió. Y es por eso que consideran un castigo de Dios cuando muere, pues, ¿no? De regreso a Inglaterra, porque Ricardo Corazón de León no regresa a Inglaterra, pues, ¿no? No es como sale en la película de Disney, de Robin Hood, el zorrito, que Ricardo Corazón de León regresa, pues, ¿no? Y los casa a Corazón de León perdón, lo casa a Robin Hood ¿no? Con la otra lobita, con la otra zorrita, no me acuerdo su nombre. Con Lady Marion se casa, pues, ¿no? Entonces, Corazón de León no regresa, muere en Túnez emboscado por su hermano, enviado por su hermano, ¿no? Por Juan Sin Miedo. Por Juan Sin Tierra, perdón, por Juan Sin Tierra, y es aquí donde se da todo el concepto de lo que es la Tercera Cruzada, ¿no? La Cuarta Cruzada, que no llega hasta a Jerusalén, ya ninguna cruzada va a llegar a Jerusalén, pues, ¿no? Porque la Cuarta Cruzada saquea Constantinopla, la Quinta Cruzada y la Séptima se van a dirigir hacia Egipto, la Sexta se dirige a lo que va a ser Jerusalén, pero llega hasta Belén nada más y Nazaret, no llega a entrar a Jerusalén, y pues la Octava Cruzada ni siquiera va a Medio Oriente, se va a Túnez, se va al norte de Europa, perdón, de África, ¿no? Y pues peor va a ser, pues, ¿no? Porque pensaba por ahí, Luis IX pensaba llegar por África hacia Jerusalén, y en Túnez va a morir, pues, ¿no? Entonces va a ser todo un caos. Y a partir de aquí, con la última cruzada, la iglesia cristiana o católica se dio cuenta que ya era una pérdida de tiempo buscar esto, que estaban perdiendo, tenían autoridad, ya nadie le creía a la iglesia. Vamos a recuperar Jerusalén, anda solo. Ya no era parte pues, ¿no? de una buena publicidad el hecho de ir a recuperar Jerusalén, pues, ¿no? Porque ya vieron que no era una idea, no era en realidad ese el hecho, sino el hecho era de conquistar ciudades en nombre de Dios, pues, ¿no? Y no era así, pues, ¿no? Entonces todo esto tendrá como consecuencias, pues, ¿no? Las diferencias entre musulmanes, católicos y ortodoxos. Tendremos que se van a afianzar las rutas de comercio, esto será importante también. Va a generar crisis en la economía feudal, porque muchos de los que se fueron, que eran trabajadores de los feudos, no van a volver, muchos señores feudales tampoco. Pues todas estas tierras comenzarán a pasar a nombre del rey, y aquí el rey otra vez se va a fortalecer, pues, ¿no? Con un poder centralista, y esto es importante porque se van a ejercer las monarquías modernas, ¿ok? Va a impulsar una nueva clase social, que son los burgueses, ¿ok? Que van a aparecer, pues, ¿no? Ya debido a las rutas de comercio, ¿ok? Y por último, ya de manera así de curiosidad, por primera vez Europa va a conocer dos cosas, de forma ya general: los albaricoques, ¿no? Los duraznos y el papel, una cosa que no conocían antes de las cruzadas, ¿no? Porque antes de limpiarse, los europeos se limpiaban el cutis con hojas de árbol, ¿no? Ahora se van a poder limpiar con papel, ¿no? Algo que recién van a conocer gracias a las cruzadas. La invasión de los musulmanes a Jerusalén, pues, ¿no? La ambición de los reyes y señores feudales por expandir sus dominios y la búsqueda del control, pues, ¿no? Del Papa sobre las tierras de Medio Oriente desencadenaron las cruzadas. ¿Continuamos? Oh. Muy bien, aquí mi causa, Carlomagno. El Imperio Carolingio fue el estado más poderoso que existía en Europa Occidental en la Alta Edad Media. Se constituyó bajo la base del reino de los francos, con el objetivo de reconstruir el antiguo Imperio Romano de Occidente y de consolidar el cristianismo, teniendo como principal figura a Carlomagno. Sobre este último personaje podemos afirmar que... ¿Cuál de estas será? No, Carlomagno no derrota a Childerico III, su papá lo derrota. Se llevaba bien con el Imperio Bizantino. Así es, Andrea. Sometió a los pueblos sajones del norte europeo. Esto es
la denominada masacre de Verdun, ¿no? Entonces, donde va a decapitar a un montón de, digamos, de, de no bautizados, los va a poner en fila y con su espada va a pasar corriendo a caballo y les va a cortar el cuello a todos. Las guerras sajonas tuvieron lugar en el noreste de la actual Alemania, entre 722 y 822. Normandos, sí, también, pero también pelea contra los normandos. Los sajones son los normandos, o sea, los normandos estaban en Britania y los sajones estaban en mismo Europa. Aunque Carlomagno nunca cruza el océano. Cuando Carlomagno inició una campaña de ocupación con el fin de someter a los sajones que los habitaban, ¿no? En total, 18 batallas que tuvieron como resultado el sometimiento y la incorporación de Sajonia al Imperio Franco y la conversión de sus habitantes al cristianismo, así cualquiera, pues, ¿no? Conviértete, muere. Tan litos, ¿no? Después dicen que todo fue con amor y caridad. Bueno, los orígenes del feudalismo clásico los encontramos en la crisis de la sociedad europea medieval, producto de la desintegración del Imperio Carolingio y las nuevas invasiones producidas en el siglo IX por los musulmanes, magiares y vikingos. En este contexto, el rey de Francia, Carlos II el Calvo, promulgó la Capitular de Quercy, ¿no? Documento que contribuyó a formalizar jurídicamente el sistema feudal, el cual estableció la... Este es el documento que, pues, determina la división total de la sociedad en Europa, pues, ¿no? Donde los nobles se van a sentir, pues, los dioses del mundo y la población va a ser, pues, la que se va a perjudicar por muchos siglos, ¿no? Por varios siglos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A, no. B, no. C, ya existía la dependencia de los campesinos. Así es la B. Perpetuidad de los feudos otorgados a la nobleza, ¿no? Y eso también va a permitir la perpetuidad de del título nobiliario, ¿no? Y esto es lo que justamente perjudica, pues, ¿no? La economía de los feudos, pues, ¿no? La capitular de llamada de Quercy fue promulgada el 14 de junio del año 877. Sí, ya acabamos. No se preocupen, ya acabamos. Entonces vamos a pasar al fin de la pregunta. Una vida, faltan 2 preguntas más. En la sociedad feudal europea, la principal fuerza laboral fue el campesinado sometido a una dura explotación por parte de la clase señorial en los feudos y una fuerte carga tributaria. Todo esto justificado por la coerción ideológica, ¿ok?, de la iglesia, ¿no? Además, en este contexto, los campesinos eran obligados a realizar la corvia, que consistía en... ¿Qué era la corvia? Era el trabajo de carácter gratuito, así es, muy bien. Era el trabajo de carácter gratuito, pues, ¿no? Continuamos aquí. A ver, ¿qué cosa era el auxilium? ¿Recuerdan? ¿Qué era el auxilium? Así es, era la fidelidad, pues, ¿no? Y la consejería militar, pues, ¿no? Último, la alta jerarquía eclesiástica de los señores feudales de Europa promovieron las cruzadas de Oriente contra los turcos musulmanes con el objetivo de apoderarse de Jerusalén y así poder expandir el feudalismo. Formalmente se desenvolvieron 8 cruzadas entre los siglos 11 al 13, que tuvieron como resultado militar el fracaso de los europeos occidentales ante el Islam, provocando... ¿Cuál fue una de las consecuencias principales, económicas principales de las cruzadas? Ajá, es la D. Muy bien, es el enriquecimiento de los comerciantes. ¿Por qué? Porque se abrieron de nuevo las rutas comerciales. Muy bien, chicos. Me pasé unos minutos, lo siento. Gracias por su atención, chicos. Muy bien, ya nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden, cuídense todavía, estamos en la segunda etapa